Listo. Listo, muchas gracias, doctora Natalie. Bien, para todos, nuevamente buena tarde. Vamos a iniciar con nuestro seminario taller de investigación formativa para semilleristas. Tenemos en este momento 40 participantes, que es un volumen bastante interesante. Sabemos que tenemos varios chicos de Colombia, de nuestros semilleros de investigación, primordialmente del programa de administración de empresas y de administración financiera, y también de la Universidad de Celaya, que nos acompañan en la tarde de hoy. Bien, quiero muy brevemente contarles a todos nuestros semilleristas cómo vamos a trabajar estos 5 lunes dentro de este seminario taller y de esa estrategia que hemos propuesto del proyecto COIL. Hemos pensado trabajarlo con 5 encuentros. Todos los 5 encuentros van a ser los días lunes, a la misma hora, 6:30 de Colombia, 5:30 de la tarde en el caso de México, al menos hasta el 28 de marzo, porque entiendo que a partir de abril ya cambian de horario nuevamente. Y en ese orden de ideas tendremos 5 temas que vamos a trabajar. Dejo aquí en la pantalla nuestros 5 temas que estaremos abordando en estos encuentros. El día de hoy arrancaremos con la parte de responsabilidad social e innovación social promovida desde la investigación. El próximo encuentro sería el 28 de marzo, es decir, en un mes y una semana, y trabajaríamos allí lo que es búsqueda efectiva de información y el software IDEA. Pasaríamos al 4 de abril, donde trabajaremos la parte de herramientas cualitativas de investigación, y el 25 de abril, o sea, haremos 2 sesiones en ese mes, donde trabajaremos lo que son herramientas cuantitativas de la investigación. Yo creo que estos 3 puntos de búsqueda efectiva, del software IDEA y de las herramientas tanto quali como quanti, va a ser de muchísima utilidad para nuestros semilleristas, porque es allí donde solemos tener bastantes dificultades al momento de la elaboración de nuestros proyectos de investigación. Y por último, y no menos importante, el 16 de mayo estaremos trabajando lo que tiene que ver con la redacción de artículos científicos y de divulgación de nuestros productos de investigación. En este último taller lo hemos soñado con la doctora Natalie y lo hemos planeado así, de abrir el espacio para que nuestros estudiantes realicen artículos, o sea, los construyen realmente, y ojalá pudiéramos presentarlos a las revistas que la Universidad de Celaya tiene para este fin. Entonces, que les permite a ustedes tener un espacio de divulgación, de enfrentarse a ese pequeño monstruo, entre comillas, de publicar artículos, de enfrentarse a esos pares ciegos, enfrentarse a a ese proceso científico y académico que es tan relevante para nuestros proyectos de investigación, porque como a veces les digo a mis estudiantes en clase, cuando nosotros investigamos, es muy importante lo que hacemos siempre y cuando lo divulguemos y lo demos a conocer, porque si nos quedamos con esa información, pues no tiene el impacto que debería dentro de la sociedad y dentro de nuestra misma vida profesional. No sé si hasta allí hay alguna pregunta por parte de los estudiantes o por parte de si la doctora Natalie quiere hacer alguna claridad sobre estos temas. Pues por mi parte, nada más decirles que estamos muy contentos por este primer proyecto de internacionalización en casa, pero con los semilleros. A veces lo orientamos mucho más a las materias curriculares, pero creo que esto va a ser un parteaguas para justamente los chicos, ¿no? Que empiecen a publicar, que empiecen a desarrollar competencias que a veces en clase no se pueden desarrollar por el tiempo, pero creo que aquí va a ser muy, muy interesante esa parte. Sentirnos orgullosos, creo que todos, por formar parte de este programa pionero, y pues nada, aquí más bien ponernos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier cosa que se necesite, aquí estamos. Y gracias por la iniciativa, maestra Irina. No, muchas gracias a la Universidad de Celaya también por ser esos coequiperos dentro de estos ejercicios que redundan en beneficios no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros como profesores, que nos permitimos enfrentarnos a nuevos desafíos y a vivir esta virtualidad de una forma distinta. Yo creo que si hay algo que nos dejó la pandemia de positivo, es
que precisamente estas herramientas virtuales están mucho más cerca de nosotros y son parte ya de nuestra cotidianidad. Ya no es algo tan difícil de abordar ni nada por el estilo. Entonces creo que esos son de los pro que tenemos que aprovechar y que tenemos que optimizar precisamente para generar mejores y mayores aprendizajes. Bien, unos puntos para recordar, simplemente la conexión, qué chévere que como lo hicimos hoy, muy a tiempo para iniciar nuestras actividades, de tal forma que respetemos el tiempo tanto de los semilleristas, pero también de nuestros profesores invitados, que con mucho gusto y con mucho esmero también se suman a estas iniciativas para compartir sus saberes y sus conocimientos. En cada sesión se generará una certificación. Esta certificación será firmada desde las 2 universidades y se les entregará a cada uno de ustedes a través de los medios digitales correspondientes. Cada sesión, como ya lo decía la doctora Nathalie, será grabada y posteriormente se compartirá la grabación para que podamos ver este material y tenerlo más cerquita de nosotros. Ahora en un momento les compartiré ya el registro de asistencia para la sesión del día de hoy y en cada uno de los encuentros vamos a tener un formulario que debemos diligenciar, tanto profesores como también estudiantes, para poderles generar la certificación correspondiente. Y el objetivo, como lo hemos mencionado ya con la doctora Nathalie, es fortalecer esas competencias investigativas, primordialmente nuestros semilleristas, y desde donde podamos realmente generar un proceso de aplicación en los proyectos de investigación que ustedes están adelantando. Hay muchos de nuestros estudiantes que adelantan proyectos de investigación desde la parte cultural, desde la parte social, desde la parte productiva, y a veces nos quedamos cortos en cómo poder orientar mejor nuestra investigación. En ocasiones porque la formación en el aula de clase es cortica y en otros momentos porque quizás desde esas mismas formaciones no tenemos toda la practicidad en el tema. Entonces, hemos tratado con esta estrategia de que precisamente ustedes tengan unos recursos un poco más prácticos, más dinámicos, no anclados netamente a una calificación, sino a ese espíritu y a ese deseo de aprender de la investigación. Y de que ojalá que desde aquí, de este grupo que hoy están participando de más de 50 personas, nazcan los próximos investigadores de nuestros países que jalonen el desarrollo científico e innovador de nuestros territorios. Y por último, invitarlos con todo esto a aprovechar al máximo las intervenciones que hagan, no solamente en la sesión de hoy, sino en cada una de ellas, nuestros profesores invitados. Créanme que si los proponemos y si los hemos convocado a este espacio y ellos muy cordialmente lo han aceptado, es porque son personas que cuentan con unas competencias no solamente profesionales, sino humanas y también personales, idóneas e ideales para acompañarnos en todo este ejercicio de formación. Y no sin más, ya para cerrar tanta invitación y demás, y ya entrar en materia, pues darles el más cordial agradecimiento a la doctora Lucila Aguilar y a Gabrielita Vargas por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Quiero darle la palabra a cada una de ellas para que se presenten, para que cuenten un poquito quiénes son. El tema el día de hoy es hacerlo no tan catedrático, sino que pudiéramos ser más conversativo este espacio. Entonces, doctora Lucy, muy buenas tardes en México, muy buenas noches ya aquí en Colombia. Qué gusto tenerla en este espacio. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad Minuto de Dios por la invitación, a la Universidad de Celaya, de la cual formo parte. Estoy trabajando ya, tengo más de 20 años en la Universidad de Celaya y bueno, conozco mucho de la evolución que ha tenido precisamente estos aspectos de responsabilidad social, tanto en la institución como en nuestra región, en Guanajuato, y en los gobiernos del municipio. Entonces me da mucho gusto la invitación y participar con ustedes. Veo pues con agrado que tenemos muchos participantes y me encanta esta invitación y esta reunión. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucy. Muchas gracias a usted. Y Gabrielita, buenas noches, nuestra profe de aquí de Uniminuto. Creo que algunos de los estudiantes... Hola, Hola, Gabrielita. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos y para todas. Yo soy
Gabriela Vargas. Para mí es un placer poder estar el día de hoy aquí, agradecerle a Irina, a Natalie por la invitación, a la Universidad Minuto de Dios, a la Universidad de Celaya por permitirnos estar aquí pues en este ejercicio que es nuevo para todos y que esperamos pues sea bastante interesante. Yo llevo aproximadamente 9 años trabajando en temas de proyección social, responsabilidad social e innovación social, y he trabajado mucho con población víctima del conflicto armado y migrante en temas relacionados con integración local e inserción laboral. Entonces, para mí será un placer pues poder compartir con ustedes lo poco que conozco hasta ahora y escucharlos y también aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, y ahora sí como se dice en las funciones, que suba el telón y que ahora sí inicie el proceso. Les agradezco nuevamente a nuestras dos invitadas y vamos a iniciar ya con, primero, yo les voy a formular una pregunta a nuestras invitadas, le voy a dar la palabra a cada una de ellas para que nos cuente su mirada desde México y desde Colombia, cómo es ese vivir la responsabilidad social y el tema de innovación social desde el proceso investigativo, que quizás a veces creemos que la investigación es solamente ciencia o es solamente desarrollo de conocimientos y nos olvidamos a veces de estos temas que son tan relevantes y tan necesarios para nuestras comunidades. Quizás México y Colombia tenemos un sinnúmero de cosas que nos hacen similares. Vivimos un conflicto interno muy fuerte, vivimos unas situaciones a veces de desigualdad y de inequidad muy, muy marcadas y tenemos unas sociedades que demandan de un sentido de responsabilidad muy grande para que podamos entre todos construir esas naciones que queremos y ese continente que nos merecemos también. Entonces, en ese orden de ideas voy a hacer la primera pregunta, que es, ¿qué se está haciendo en cada uno de los países sobre el tema de responsabilidad social e innovación social? Le voy a dar primero la palabra a la doctora Lucy, luego le daré la palabra a Gabrielita y posteriormente haremos al revés, ¿vale? Entonces, doctora Lucy, estamos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Más o menos dame un tiempo, Irina, para yo organizarme. ¿Cuánto tiempo es nuestra intervención, más o menos? En la primera pregunta, no sé si unos 15 minutos estaría bien y después le damos el tiempo a Gabrielita para que pueda continuar. Correcto, muchas gracias. Mira que yo traía por aquí preparada una presentación, no sabía exactamente cuál era la dinámica, no sé si te gustaría que la proyectara. Sí, como usted guste, no hay ningún inconveniente. Correcto. Voy a compartir entonces mi pantalla. Bueno, es que mira, finalmente lo que nosotros estamos trabajando desde responsabilidad social, pues tiene que ver con todo esto de que el desarrollo que nosotros estamos viviendo en nuestros días ha fracasado, ¿no? El modelo que teníamos en el siglo XX, pues prácticamente en donde nosotros decíamos, bueno, es que debemos tener un crecimiento económico y sí logramos ciertos satisfactores y conectividad y mejores condiciones higiénicas, sin embargo, pues ha fracasado en algunos aspectos porque estamos hablando de contaminación, de guerra y como tú comentabas, de disparidades sociales, de pobreza, de marginación, de migración, y eso lo vemos en todos los países, muy cercanamente, pues en nuestros países latinoamericanos, sobre todo. Es así que entonces se plantea que nosotros debemos evaluar de otra manera el modelo de desarrollo que estamos teniendo, pues pensando un poquito más sobre esperanza de vida, sobre educación y sobre el ingreso per cápita de cada ciudadano en el mundo. Si bien nosotros vemos que en México y Colombia, pues en estos indicadores andamos muy parecidos, pero pues andamos pasando de panzazo, como decimos en México, ¿no? Andamos con el 7, no sé, en México la escala de 0 a 10 se maneja, en Colombia creo que es de 1 a 5, algo así, ¿no? Entonces, estamos manejando unos niveles de desarrollo humano realmente muy bajos por esas disparidades. Nosotros entonces tendríamos que pensar en un modelo pues más sustentable y esto
A partir del siglo pasado es como estamos evaluando un modelo sustentable en donde pensamos que pues no solo somos nosotros los que vivimos en el mundo, sino las futuras generaciones que deberían tener las mismas condiciones, ¿no?, que nosotros tenemos en la actualidad. A mí me gusta mucho esta definición que es mexicana prácticamente, pues que el modelo de desarrollo sostenible es aquel que distribuya equitativamente los beneficios del progreso económico, que proteja el medio ambiente, pues tanto de México como del mundo, y que estamos hablando del impacto de las futuras generaciones. Y un componente muy importante en esta definición es la calidad de vida. No basta con que 5 personas en México o en Colombia sean los que poseen toda la riqueza y viven opulentamente, sino que el resto de la población no tiene una manera de vivir y sustentarse en el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos hacia eso, hacia el desarrollo sostenible. Y todos sabemos pues que manejamos una agenda internacional de ciertos objetivos que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de los cuales, pues, en esta Agenda 2030, pues andamos muy mal. Y es precisamente la pandemia que nos ha traído ciertos retrocesos. Nosotros pensaríamos, bueno, que es obra de los gobiernos y es obra de quien dirige, pero somos todos los ciudadanos los que tenemos que estar involucrados en la consecución de estos objetivos. Es así que les voy a presentar un poquito, esto, bueno, pues es un poquito de teoría, pero realmente lo que queremos saber es qué se hace en México en materia de responsabilidad social. Y si bien la norma ISO 26000 habla de que toda organización debería contribuir o darse cuenta de los impactos que genera su actuar y contribuir de esa manera al desarrollo sostenible, buscando que todas las partes que están involucradas pues tengan beneficios, es muy importante que las organizaciones se den cuenta de esto. Bueno, me voy a pasar un poquito. Es muy importante decir que para que nosotros establezcamos en una organización la responsabilidad social, deberíamos tener en cuenta ciertos principios de comportamiento que rigen a todos los seres humanos finalmente, pero que en las organizaciones se ve más claro que deberían tener rendición de cuentas transparentes, un comportamiento ético, cumplimiento de normas acordes a la legislación, tanto nacional, local como internacional, y respeto por los derechos humanos. Si tuviéramos esos principios en cada organización, pues podríamos atender las necesidades de todos los involucrados. Y hablando de todos los involucrados, pues hay como 7 áreas de oportunidad o 7 materias fundamentales que la norma establece, de los cuales se puede generar investigación, precisamente porque estamos hablando de la gobernanza de las organizaciones, de los derechos humanos hacia el interior, de las prácticas laborales que atañen a todas las personas que ahí trabajan, pero también los impactos hacia afuera de las organizaciones, como lo es el medio ambiente, como lo es las prácticas justas de operación hacia nuestros consumidores, y hacia la participación activa y desarrollo de la comunidad, que creo que es donde más se visualiza los aspectos de responsabilidad en una organización y hacia el entorno, ¿no? En México estamos trabajando pues 3 aspectos o en 3 ámbitos fundamentales. La responsabilidad social en las empresas, la responsabilidad social desde las academias, las universidades y en los gobiernos. Entonces, déjenme platicarles rápidamente respecto a las empresas, qué es lo que se tiene como definido, ¿no? En México existen como premios o reconocimientos a empresas que se han destacado por sus acciones de responsabilidad social. Nosotros en México tenemos muchos sectores, pero principalmente el de servicios, la producción de bienes y servicios, pues son como los sectores primordiales en nuestro país. A este respecto, entonces, en las organizaciones es muy importante que haya un compromiso, nuevamente recordando la norma, que se cumpla precisamente las expectativas sociales y ambientales, que se respeten a la gente, los valores, y que contribuyamos todos hacia el bien común. En las organizaciones grandes normalmente ya hay toda una estructura. Esta estructura pues abarca 4 líneas estratégicas. Prácticamente es la ética y gobernabilidad, la calidad de vida hacia el interior en la empresa,
la vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo, y el cuidado y preservación del medio ambiente. Estos coinciden de alguna manera con lo que es la normativa internacional. Las empresas en México, las grandes empresas, tenemos ejemplos muy buenos, pero la pregunta aquí es, bueno, ¿qué queda con las empresas pequeñas? ¿Qué pasa con las microempresas? Ellos qué tanto avance tienen, y ahí precisamente está un área de oportunidad muy importante para la investigación. Ya el Centro Mexicano de Filantropía, que es quien pues da estos distintivos de empresas responsables, traza como una ruta hacia donde se podrían ir todos estos esfuerzos, analizando el contexto externo, después analizar cuáles son los grupos que nos interesa con los cuales nos interesa relacionarnos, y ver qué tanto hay de congruente entre lo que la empresa hace y lo que los grupos necesitan. Cuando digo grupos de relación, estoy hablando de clientes, de proveedores, de los mismos trabajadores, de la comunidad en donde se encuentra inmersa la organización. Y es muy importante pues priorizar cuáles son los intereses comunes, y en función de eso desarrollar un programa dentro de la organización que atienda a esos grupos de interés. Prácticamente esta es como la ruta que siguen. Y las empresas socialmente responsables pues son galardonadas, ¿no? Hay empresas que durante 20 años se han considerado como pues, las más importantes en responsabilidad social, porque atienden todas estas áreas que hemos mencionado y hacen campañas hacia grupos vulnerables, hacia el interior, también en sus aspectos de gobernanza. Pues es muy claro este trabajo que ya han venido haciendo durante muchos años, en donde ya hay una estructura que podría seguir también las pymes, por ejemplo, ¿no? Hay otras empresas que se catalogan como por mejor gobierno corporativo, y entre ellas, pues es un orgullo decir que empresas netamente mexicanas como Bimbo, Cinépolis, Grupo Modelo, son un ejemplo a seguir en varios aspectos en nuestro país, ¿no? Estas empresas tienen como unas herramientas que les facilitan tanto el seguimiento hacia el interior de conductas éticas y también hacia la sociedad. Ellos utilizan códigos de conducta, códigos de ética, y a través de sus informes en las páginas web de las empresas, pues nos podemos dar cuenta sobre todo lo que hacen respecto a el medio ambiente, respecto a la sociedad, respecto a su gobernabilidad, y obviamente sin destacar o sin dejar menos presentes sus resultados económicos, que son tan importantes. Bueno, para este reporte pues tienen que revisar tanto lo que hace la empresa como sus indicadores de desempeño. Este modelo que siguen las grandes empresas no es exclusivo, digamos, para que solo este tipo de empresas nacionales y de presencia internacional se puedan desarrollar, sino que también es una guía de acción para las micro y pequeñas empresas que pueden ir incursionando en diferentes aspectos de estos temas de responsabilidad social. Digamos que respecto a lo que hacen las empresas es una de las ámbitos, ¿no?, de la responsabilidad social, pero las universidades también tienen como sus aspectos relevantes. La universidad sobre todo pues tiene otros procesos diferentes a los que hace la empresa. Dentro de esos procesos se incluye la investigación, dentro de esos procesos se incluye la formación de personas, y en México tenemos asociaciones que observan qué es lo que hacen las universidades, tanto en materia de gestión, de educación, como de responsabilidad social, por mencionar algunos, ¿no? La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social, OMERSU, y la Comisión Estatal en nuestra región de la Educación Superior, por decir algunos ejemplos. ¿Qué es lo que hacen estas instituciones? Bueno, pues desde la gestión de los impactos que tienen las universidades, aunadas a la misión y visión que tiene cada una de ellas, pues propone acciones para contribuir al desarrollo integral y sustentable de su entorno, de manera que puedan participar también en este bien común, en este entorno justo y próspero de las regiones en donde se encuentran inmersos. Dentro de las universidades, pues hay 4 áreas muy importantes que se tienen que abordar y difieren un poquito
de universidad a universidad, pero prácticamente son 4. La gestión responsable de las instituciones. Dentro de esto, pues abarca tanto las prácticas justas de operación, como el clima laboral, como la gestión ambiental del campus. La formación de individuos, pues aquí viene todo lo que estamos haciendo ahorita precisamente, la educación, la formación de personas. La parte cognitiva, que es la generación y aplicación y transferencia de conocimientos, la investigación propiamente, y la parte social, que es el involucramiento de estas universidades en su entorno. Muchas universidades, por ejemplo, adoptan una comunidad y trabajan con esa comunidad en sus necesidades sociales. Son tan diversas y variadas como en nuestro territorio nacional, que no podríamos generalizarlas, pero en cada región, por ejemplo, Celaya, hacemos proyectos con empresas de manufactura, de servicios, tratando de mejorar sus prácticas, tratando de establecer programas y planes de acción para que tanto pequeñas como medianas empresas pues vayan mejorando, ¿no? Es un poquito de lo que se hace. Ejemplos de universidades en México con gran avance en estas materias, pues podríamos decir que como universidades públicas, la Universidad de Guanajuato, que está precisamente en nuestro territorio, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que está en un estado que se llama Michoacán, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Veracruzana, que son iniciativas del sector público. Y universidades privadas, como quizás ustedes conozcan algunas, la Universidad de Anáhuac, la Iberoamericana, el TEC de Monterrey, son como los que llevan punta de lanza en todos estos aspectos institucionales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacen las universidades? Pues no solo han establecido algunas de ellas facultades de responsabilidad social, sino materias sello dentro de los programas o programas transversales, ¿no? Dentro de las currículas de las universidades. Han establecido programas de responsabilidad social internas, tal como formación integral, cultura universitaria, etcétera. Acción social comunitaria, como les mencionaba, adoptar una comunidad y trabajar con ellos de manera que les den un seguimiento y una estrategia para sobresalir en los aspectos económicos y sociales y ambientales también. Investigación, seminarios y congresos, que de los cuales estamos formando parte el día de hoy, y proyectos académicos vinculados con las comunidades. En la Universidad de Celaya tenemos un proyecto muy interesante que se llama el Business Linking Program, en el cual en todas las materias se desarrollan proyectos hacia las comunidades dependiendo de la carrera. Son proyectos reales que se llevan en comunidades precisamente con los conocimientos que cada carrera tiene al respecto, ¿no? Por ahí, si gustan, les comparto un poquito más de lo que la Universidad de Celaya está haciendo en responsabilidad social. Aquí les dejo un link para un video y les platico a grandes rasgos lo que pasa con el gobierno en México, ¿no? Bueno, tenemos toda una controversia porque ahorita en este sexenio tal parecería que vamos en contra de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, los gobiernos municipales de muchos estados están trabajando con la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables. Están tratando de establecer una evaluación tal como una norma ISO, en este caso es la 18091, y estas ciudades, estos municipios, están siendo evaluados por ciudadanos de a pie, como los académicos, como los empresarios, para saber qué tanto van avanzando en materia de responsabilidad social y qué tanto están avanzando en sus objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado. Les pongo el esquema de la norma, la cual habla de 4 dimensiones precisamente: el desarrollo institucional para el buen gobierno. Y si ustedes se fijan, van de la mano con lo que decía la norma ISO 26000. Bueno, son 39 indicadores en total y subindicadores, un total de 100 y tantos, pero son 4 áreas principales: desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente, desarrollo ambiental sostenible. Los gobiernos deberían tener como mínimo el verde. Y bueno, después de hacer evaluaciones y trabajar con los municipios, hacer planes de acción junto con la academia para poder establecer pautas a seguir para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible.
hemos hecho esta evaluación, algunos municipios, la Universidad de Celaya ha participado con el gobierno municipal de Celaya en estas evaluaciones, pero unos municipios punta de lanza en México son Querétaro y Aguascalientes. Y bueno, es muy interesante porque los ciudadanos hacen sus observaciones, hacen planteamiento de propuestas, y nuestros estudiantes de diferentes áreas de la Universidad de Celaya han participado con ellos, tanto en la carrera de arquitectura, de nutrición, de derecho, de psicología, como en el área de negocios liderado por Global Business. Entonces, es algunos de los aspectos que en México se trabajan de responsabilidad social. Bueno, estoy a la orden para preguntas. Vale, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Creo que desde la parte incluso ya más teórica empezamos a tener un poco más de claridad sobre este importante tema y cómo esa articulación de la responsabilidad social se hace directamente desde un ejercicio mundial como son los ODS, que nos dan una línea muy clara sobre en qué debemos trabajar para contribuir al desarrollo sostenible realmente de nuestros territorios. Quiero darle la palabra ahora a Gabrielita Vargas, por favor, para que nos colabore ella con su visión y su postura desde el lado colombiano. Bueno, primero agradecerle a la doctora Lucila ese gran análisis que nos hizo. No sé si me escuchan, ¿sí me escuchan bien? Sí, gracias. Irina, ¿me puedes decir, por favor? Perfecto, se escucha Gracias. muy bien. Gracias. Bueno, creo que fue un acercamiento bastante interesante el que se logró hacer desde todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Igualmente, contarles un poco cómo se viene desarrollando el tema de responsabilidad social en Colombia y decirles que uno cuando escucha responsabilidad social, por lo general se le hace un poco cercano, digamos, el término, porque son dos palabras que nosotros conocemos mucho, ¿cierto? Entonces, si las desagregamos, digamos, entonces sería, por un lado, la parte de responsabilidad y por el otro lado, el tema social. Y entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, pues realmente es algo como muy cercano, porque es como es muy común que nosotros escuchemos el tema de responsabilidad, por ejemplo, en las instituciones de educación, ¿cierto? Y el tema social, pues digamos que está como inmerso en nuestro entorno, en nuestro territorio, y también lo escuchamos muy a menudo. Entonces, cuando nosotros logramos separar estas dos palabras y hablamos de responsabilidad, que es un poco como la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias que vienen enlazadas como a un hecho, y el tema social que lo relacionamos más con acciones que se desarrollan en beneficio de la sociedad, del territorio, de la comunidad que tenemos más cercana o hacia algún grupo social. Entonces de pronto podemos hacer un poco más cercano cuando recordamos qué es responsabilidad y a qué hace referencia a lo social, qué es eso de la responsabilidad social. Porque también hay muchos estudios, hay muchas lecturas y hay mucha literatura académica, pues que habla sobre el tema de la responsabilidad social, pero que si de pronto logramos nosotros identificar y recordar qué es eso de responsabilidad y qué es eso de social, pues de pronto nos vamos a acercar un poco a qué es realmente lo que significa ese tema de la responsabilidad social. Y como le decía hace un momento la doctora Lucila, en Colombia también nosotros tenemos un tema de responsabilidad social empresarial, responsabilidad social universitario y responsabilidad social, bueno, de gobierno, aunque digamos que lo miramos más hacia el tema de la innovación social, pero bueno, eso lo hablamos ahorita. Cuando hablamos de responsabilidad social, también hablamos de algo como muy personal. Por ejemplo, yo personalmente, para mí, si tomo el tema de la palabra responsabilidad y del tema social, hay una frase que me gusta mucho y que me gustaría compartir con ustedes, de Pedro Arrupe, que dice así: no me resigno a que cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Y para mí, digamos que esa frase
constituye mucho lo que significa la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, no me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Y parte también esa responsabilidad social de algo muy sentido, muy personal, ¿no? De cómo nosotros también, porque este tema no solamente es un tema de responsabilidad social empresarial, no es un tema de responsabilidad social solamente universitario, no es un cómo yo, desde mi ser, soy sociable, soy responsable ante la sociedad y con lo que hago, cómo soy responsable socialmente. Entonces, quería compartir también con ustedes esta frase que encierra mucho lo que significa la responsabilidad social. Bueno, cuando nosotros también hablamos de organizaciones, digamos que la responsabilidad social es la manera en la cual se responde ante el carácter social de las organizaciones, desde el Estado hasta las empresas. ¿Sí? Una organización puede ser del sector privado o del sector público. Y también se la puede conocer como una herramienta de gestión si hablamos desde el tema ya más empresarial. Entonces, nos permite evaluar justamente la gestión social, nos permite evaluar y mejorar la competitividad de las organizaciones, pero también de los gobiernos. La responsabilidad social, principalmente para que genere un impacto significativo en la sociedad, debe cumplir ciertas características, ¿cierto? Como lo mencionaba hace un momento la doctora Lucila, y es que debe tener ciertos principios y ciertas características, y es que en principio acá en Colombia arrancó antes de la ISO 26000, nosotros teníamos una ISO, una norma que creamos en ICONTEC, que era principalmente sobre cómo se podía gestionar el tema de la responsabilidad social en las organizaciones y en las empresas. Y después nació pues ya la ISO 26000, que muy amablemente nos explicó la doctora Lucila en qué consiste y cuáles son como esos principios que debemos tener en cuenta para poder desarrollar y gestionar esa responsabilidad social. Pero hablando, digamos, un poco como más cercanamente a qué es lo que nosotros hacemos desde la responsabilidad social y qué debemos tener en cuenta nosotros para poder generar en nuestras organizaciones este tema de la responsabilidad social, pues principalmente estar a tono con todo lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Porque hay veces y hay algunas ocasiones que algunos procesos investigativos que tienen que ver con el tema de responsabilidad social, pues están un poco o no abordan de pronto como las realidades y las cotidianidades que nosotros encontramos actualmente en nuestro país. Entonces, o cogemos la generalidad de nuestro país y no ahondamos en el contexto regional con el cual vamos a trabajar. Entonces, muchas veces, no sé si han escuchado ustedes cuando dicen que uno formula proyectos y procesos investigativos desde el escritorio, pues, y no mira el contexto y no mira qué es lo que está sucediendo en la realidad de ese municipio, de ese departamento donde vamos a trabajar, pues lastimosamente algunas veces no funcionan esos procesos investigativos o esos proyectos de intervención porque no se tienen en cuenta justamente esas realidades que tiene el país, pero que también tiene el contexto más cercano donde vamos a trabajar. Otra de las cosas importantes es escuchar a las comunidades, ¿sí? Algunas veces, y es otro tema importante que va de la mano con el tema de la responsabilidad social, que hablaba un poco la doctora Lucila con el tema de los stakeholders o los grupos de interés. Entonces, cuando nosotros no escuchamos a los grupos de interés y no escuchamos a las necesidades de las comunidades con las cuales vamos a trabajar o de los actores con los cuales vamos a trabajar, pues lastimosamente podría ser que no nos funcionen esos proyectos de investigación, esos procesos de intervención, porque resulta que no corresponden a las necesidades o a lo que requiere el entorno. ¿Sí? Entonces, es como cuando decimos y hablamos en las universidades que
que los programas que ustedes se encuentran estudiando son pertinentes, es decir, corresponden a las necesidades que tiene el entorno. Ustedes están estudiando y miran temáticas que son importantes para que cuando ustedes salgan, pues efectivamente puedan desarrollar bien su trabajo teniendo en cuenta las realidades que tenemos en el entorno. Entonces es muy importante poder conocer qué es lo que necesita nuestro entorno y nuestro territorio, y eso es algo muy importante y a tener en cuenta en el tema de la responsabilidad social. Escuchar a todos los actores que forman parte o que van a formar parte de un proyecto, de un proceso investigativo, de un proceso de intervención. También es muy importante hacer alianzas, ¿cierto? Y aquí está el tema también de esos grupos de interés. Entonces, no solamente trabajar, por ejemplo, si estamos hablando del tema de responsabilidad social universitaria, pues no solamente trabajar la academia o la universidad, sino poder justamente hacer esas alianzas con el sector productivo, con el sector público, que me permitan a mí justamente poder tener una mayor sostenibilidad y que pueda también abarcar a la mayor cantidad de gente posible y que tenga un impacto que sea realmente el que uno espera o el que esperamos pues a partir de realizar el proyecto, la investigación o el proceso de intervención. Finalmente, creo que es algo muy importante que nos comprometamos a que sean procesos y no que sean simplemente como acciones muy concretas, porque cuando se realizan acciones concretas, y aquí hablo un poquito sobre el tema de la ética, cuando suelen ser acciones muy concretas y nosotros vamos a una comunidad y hacemos una acción y vamos a otra comunidad y hacemos otra cosa y nunca más volvemos, sino que vamos y hacemos cosas muy pequeñas y muy puntuales, pues probablemente pueden ser parte de un tema filantrópico de alguna organización, que no está mal, nadie está diciendo que está mal, pero lo que pasa es que suele de pronto, comúnmente acá lo llamamos manosear a la comunidad, ¿sí? Entonces, o al territorio. Entonces, van muchas organizaciones, hacen una acción, otra acción, otra acción, otra acción, y realmente no se causa un impacto muy profundo, ¿sí? Y no responde y no corresponde a las necesidades que realmente requiere ese conjunto de personas, ese territorio, esa organización. Entonces, cuando uno manosea de esa manera a una comunidad, la comunidad después no empieza a no participar de las acciones o de las actividades, de los procesos que ya finalmente uno quiera desarrollar, porque ya no creen en la institución, ¿sí? Ni en la institucionalidad, ni en las academias, porque dicen, ya han venido tantas veces acá a hacer procesos de investigación, procesos de intervención que simplemente llegan y se van, o llegan, hacen la investigación y nunca nos dicen qué fue lo que encontraron, ni nos dejan nada, sino que simplemente se van y salen de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Entonces, es bien importante que podamos pensarnos en estos temas de investigación y en estos procesos de intervención, en que justamente, valga la redundancia, sean procesos, ¿sí? Y no sean simplemente acciones de pronto aisladas que finalmente no contribuyan a esa necesidad que tiene esa comunidad o esos actores o esos grupos de interés, o que no solucionen una problemática que ellos tienen. Creo que estas 4 características son fundamentales y son importantes a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad social, no solamente con el tema de la responsabilidad social empresarial, sino con el tema de la responsabilidad social organizacional, que abarca ya muchísimas más cosas. Bueno, con respecto también, hablando ya como hacia el tema de la responsabilidad social empresarial, acá forma parte de todo este tema y todo este cuento de la responsabilidad social, forma parte de algo que se denominan las leyes blandas, porque no es obligatorio, ¿sí? Entonces, no es obligatorio que una empresa pueda colocar en práctica lo que dice la ley, la norma, pero lo que sí hace es que le da incentivos, motiva a las organizaciones, como por ejemplo con disminución de impuestos,
para que las organizaciones pues fomenten todo este tema de la responsabilidad social y empiezan a desarrollar procesos dentro y fuera de la organización que tengan que ver con temas de responsabilidad social. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o identificamos algunas entrevistas que se han desarrollado con empresas y con sectores empresariales, una de las principales, digamos, razones por las cuales empiezan ellos todo el proceso de responsabilidad social empresarial, principalmente no es por el tema de deducción de impuestos, sino porque a los trabajadores les interesa mucho participar en procesos de responsabilidad social, porque es justamente regresarle un poco al mundo, al territorio, a la gente, algo de lo que uno tiene. Y eso, el ayudar siempre está en el pensamiento del ser humano. Entonces, lo hacen también como para motivar a sus trabajadores a que sigan trabajando y que sean productivos, que hagan muy bien su trabajo. Y es una forma también de poder retener a su personal. Cosa que me pareció bastante interesante cuando empecé yo a revisar pues toda la bibliografía de la responsabilidad social empresarial y de los informes que presentan las organizaciones y las empresas dentro de nuestro país. Digamos que ya el tema de la deducción de impuestos viene por añadidura, aunque pues probablemente si a mí me deducen de impuestos como empresa y por ir a hacer bien a un territorio, a una comunidad, a un departamento, pues yo sí preferiría realmente hacer mi programa de responsabilidad social y regresarle un poco a la gente todo eso que he trabajado, que pues pagarle un poco como el tema de los impuestos al gobierno, que pues para nadie es un secreto que tenemos mucha corrupción en nuestro país, entonces eso es algo personal, entre comillas. Cuando hablamos nosotros de responsabilidad social universitaria, pues tenemos la gran dicha y la gran fortuna que la Corporación Universitaria Minuto de Dios es uno de los ejemplos de responsabilidad social en nuestro país. Realmente toda la estructura universitaria que nosotros tenemos de formación, como lo decía también hace un momento la doctora Lucila, como con esos espacios transversales, con las estrategias. Nosotros somos un ejemplo a nivel nacional de cómo la responsabilidad social puede desarrollarse desde un espacio académico y cómo se ha ido también permeando las otras organizaciones que forman parte de este gran grupo de empresas que conforman también y que son hermanas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, posteriormente, por ejemplo, tenemos un gran aliado dentro de nuestra corporación universitaria, que es el Parque Científico de Innovación Social, que es uno de los ejemplos también que tenemos sobre el tema de responsabilidad social y de innovación social y de cómo ha ido transformando principalmente Cundinamarca, que es uno de los departamentos más grandes que tenemos, pero también a partir de ahí, cómo ha ido transformando todos los departamentos y los municipios donde se encuentran las diferentes sedes y centros regionales. Entonces, al igual que nosotros, hay otras instituciones y otras instituciones de educación superior que también trabajan la responsabilidad social, pero digamos que realmente nosotros como Corporación Universitaria Minuto de Dios estamos a la vanguardia de todo este tema de la responsabilidad social, que realmente nos hace sentirnos muy orgullosos. Cuando hablamos del tema de la responsabilidad social, ya más es el tema de gobierno, podemos encontrarnos con algunas premisas que trabaja la responsabilidad social, pero en sí digamos que no es algo que trabaje las alcaldías, las gobernaciones, como sí lo hace con el tema de la innovación social, que lo hablaremos pues ahora en su momento. Pero, por ejemplo, cuando hacemos un análisis y verificamos, bueno, como qué podríamos ver del tema de la responsabilidad social
en nuestros gobiernos, pues ahí nos encontramos, por ejemplo, con un tema de rendición de cuentas, que puede ser y forma parte de lo que es la responsabilidad social. El tema de la transparencia, que se maneja y trabaja mucho el tema, por ejemplo, de la gobernación y la alcaldía para ver el tema de la transparencia en los gobiernos, el comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas, el respeto por la legalidad, el respeto a las normas internacionales, pero digamos que si nosotros verificamos que exista un tema de responsabilidad social en los gobiernos, no directamente no lo encontramos, aunque digamos, ciertamente dicho como responsabilidad social no, pero sí está, por ejemplo, todo el tema de los planes de desarrollo y de cómo los planes de desarrollo se han ido construyendo para que nosotros podamos también tener el cumplimiento de todo lo que habló hace un momento la doctora Lucila, que son los objetivos de desarrollo, ¿no? Entonces, también todos estos planes han sido, y todos estos planes de trabajo de la institucionalidad, pues ha sido enmarcado justamente para poder cumplir con estos objetivos de desarrollo y digamos que de esta manera también nosotros podemos ver la responsabilidad social en nuestros gobiernos y en todos estos entes institucionales, a pesar de que digamos que muchas veces no se logra cumplir con las metas, sin embargo, digamos que ya están establecidos que dentro de los planes de desarrollo cada una de las secretarías, cada una de las organizaciones que forman parte dentro de nuestros estamentos públicos, pues tiendan a poder cumplir estas metas establecidas en estos planes de desarrollo. Contarles que el tema de la responsabilidad social comentarles que el tema de la responsabilidad social es un tema bastante interesante de poder investigar, conocer, ahondar, porque realmente nos muestra cómo las diferentes organizaciones pueden llevar a poder beneficiar ciertos sectores que de pronto necesitan o requieren acompañamiento, ayuda y apoyo de diferentes organizaciones. Y eso es bastante interesante. Aquí hay varios estudios, por ejemplo, que han hecho muchos estudiantes sobre cómo es ese proceso de poder realizar esos proyectos de intervención en diferentes comunidades, cómo se puede pasar de esta literatura de lo que dice la responsabilidad social a que efectivamente una organización pueda llevarlo a la práctica y decir, bueno, yo quiero trabajar con esta comunidad, con este territorio, ¿cómo puedo yo hacer un proyecto para que pueda tener yo la oportunidad de beneficiarlos y de beneficiarme yo como organización y poder llevarlo a la práctica? Y eso es bastante interesante. ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo llevar esto que tengo acá, esta idea que tengo aquí en mi organización y poder llevarla a la práctica? Y poderle hacer un seguimiento también, ¿no? Poder mirar si efectivamente está funcionando, si hay que hacer algunas acciones de mejora. Entonces, poder identificar esas iniciativas, poder verificar efectivamente si ha causado un impacto, si ha habido alguna transformación, poder identificar cómo desde la teoría yo puedo pasar efectivamente a la práctica, poder identificar, como lo decía la doctora Lucila hace un momento, cómo esas grandes corporaciones, pero también como organizaciones pequeñas, porque lo hacen, y hay algunas organizaciones aquí en nuestro departamento, en nuestra ciudad, que también tienen certificación como organizaciones socialmente responsables. Entonces, cómo esas pequeñas empresas han logrado también hacer ese tema de la responsabilidad social empresarial y cómo han logrado desde ser pequeñas y poder contribuir con lo que cada una de ellas hace para poder beneficiar y poder realizar el trabajo que corresponde al tema de la responsabilidad social. Entonces,
poder hacer ese recorrido y poder verificar y poder mirar cómo se ha desarrollado, si es efectivamente, si ha causado un impacto, si es sostenible y si se ha seguido trabajando en el tiempo, sería muy interesante, y poder verificar efectivamente cuáles son las organizaciones o cuáles son los sectores, por ejemplo, de la economía que más le apuntan al tema de la responsabilidad social, o poder hacer seguimiento, por ejemplo, a los planes de desarrollo, identificar a qué objetivos le estamos apuntando más, cuáles son las metas que se han podido cumplir a cabalidad, o cuáles son las más cercanas, si efectivamente ha causado algún cambio, alguna transformación, o simplemente está en el papel y se quedó como una iniciativa interesante y ahí quedó. Entonces, creo que todo este tema de la responsabilidad social, que como les decía, si bien es un tema de responsabilidad social organizacional, universitario, y hacia el tema de la responsabilidad social también de los gobiernos, también es un tema de responsabilidad social propio. Y aquí viene también el tema de la ética, ¿no? De cómo nosotros, desde nuestro quehacer y desde lo que hacemos, desde la investigación, nosotros también somos éticos y realizamos esos procesos de investigación de una manera adecuada, no manoseamos a la comunidad, no nos inventamos de pronto algunas situaciones, o nos pagan por hacer ciertas investigaciones o ciertos proyectos que de pronto no responden a ciertas necesidades o problemáticas que tienen las comunidades y los territorios. Entonces, es preguntarse también, yo como ser humano, yo como Gabriela, ¿qué estoy haciendo también para poder contribuir desde lo que yo soy, desde la organización, desde mi organización y desde mi organismo? ¿Cómo yo hago para poder responder socialmente hacia la comunidad y devolverle un poco de lo que yo tengo, de lo que soy? Y como dice Pedro Arrupe, de no pasar inadvertido por la vida, sino realmente regresar un poco de todo eso que yo he podido recoger y recibir durante todo este tiempo. A la profe Gabriela, muchísimas gracias. Creo que nos invita a hacer unas reflexiones muy interesantes de nuestra contribución y de nuestro aporte precisamente a ese ejercicio de construcción de sociedades. Complementa la visión a partir de lo que hemos escuchado a la doctora Lucy, desde una experiencia tanto teórica también como práctica, y cómo desde las empresas, las universidades y por supuesto desde el ejercicio investigativo se desarrolla todo este proceso. Vamos a pasar ya a la segunda pregunta, no sin antes pedirles a todos los asistentes y recordarles que en el chat está el enlace para registrar su asistencia, y que les agradecería infinitamente si registran ahí su participación el día de hoy. Recuerden que con ello nos facilitan el proceso para la certificación posterior de cada uno de ustedes. Bien, vamos a pasar entonces, como les decía, a la segunda pregunta, y la pregunta va más anclada de lo que ya estamos haciendo, y más aún con lo que estamos viviendo dentro de nuestros proyectos. Desde el caso colombiano, sé que tenemos proyectos que tienen un componente de responsabilidad social bastante fuerte, pero la pregunta concreta es cómo nosotros los investigadores podemos aportar al tema de la responsabilidad social, pero sobre todo a la innovación social. Como bien lo decía Gabriela, el asistencialismo o las actividades filantrópicas no dejan de ser útiles en nuestra sociedad. Sin embargo, requerimos de forma más robusta y significativa empoderar a esas comunidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros de esa labor investigativa? Le pido ahora a la doctora Lucy que nos acompañe nuevamente, por favor, y terminamos luego con Gabriela. Sí, muchas gracias, Irina. Bueno, precisamente como lo comentaba Gaby, precisamente es que tenemos que hacer un análisis de lo que cada comunidad, cuáles son las expectativas que tiene esa comunidad, cuáles son las necesidades que se deberían cubrir.
en vista para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuáles son las carencias que tiene la comunidad? ¿Cuáles son esas necesidades? Y hacer un proceso de diagnóstico precisamente, primeramente hacer un diagnóstico tanto de riesgos, oportunidades y amenazas de lo que la comunidad está viviendo de manera tanto interna como externa. Si la universidad, digamos, en sus facultades tiene ciertos temas que puede abordar para esas comunidades, pues es una manera de acompañar a la comunidad, porque como bien lo decía Gabriela, no se trata de ir y regalar comida, despensas, le llamamos nosotros aquí en México a los productos básicos, no se trata de solamente cuando hace frío regalarles cobijas o juguetes a los niños, sino realmente hacer un diagnóstico de las necesidades y ver hacia dónde se puede apuntar con un proyecto que vaya de mediano o largo alcance, empoderar. Hemos visto que cuando se empodera a las comunidades a través de las mujeres, la producción, la propia comunidad toma como suyo el proyecto y empieza a generar. Entonces, no solo el diagnóstico, sino analizar cuáles son las partes o los grupos de relación que podrían estar involucrados ahí. Las alianzas, comentaba muy bien Gabriela, las alianzas son un factor importantísimo. Puede ser que el municipio con ciertas dependencias pueda aportar, puede ser que la empresa que está en esa comunidad, la organización productiva que está en esa comunidad pueda aportar. Entonces no solo es la universidad, el investigador, sino también todas las partes involucradas. Hacer alianzas estratégicas empodera. Uno de los puntos muy importantes también es saber si esos intereses, como lo comentaba yo previamente, los intereses de la comunidad van relacionados con los intereses, en este caso del investigador, pues ya hemos avanzado, ¿no? Se tiene que elaborar necesariamente un plan de acción, un plan que lleve a las comunidades paso 1, paso 2, paso 3 y desarrollar un programa que le dé el seguimiento. Entonces, en este punto, pues la investigación corre un papel primordial, digamos, porque, bueno, en todas las etapas, desde el diagnóstico, desde el establecimiento de un plan, en la implementación del plan, en la evaluación del plan, pues se tiene que tomar cierta información, información que va a servir más adelante pues para saber si está funcionando esa intervención o no. Entonces son varias las etapas en las que un investigador pudiera abordar estas acciones, ¿no?, de responsabilidad social. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Celaya, como les comentaba, pues se han hecho proyectos de intervenir en ciertos grupos, no solamente comunidades, sino sectores. Por ejemplo, el sector cajetero, ¿no? Vamos a decir, la cajeta en Celaya es un dulce tradicional, es la leche procesada con canela, ustedes le llaman, recuérdenme cómo le llaman en Colombia. Arequipe o manjar, ¿ok? En la zona del Bajío es muy común este tipo de dulce. Entonces, pero es una receta que se ha llevado a cabo durante muchos años con leche de cabra en casos de cobre, una receta muy especial. Dado que este sector es muy importante y muy tradicional, pues la institución ha trabajado con todo el sector y ha abordado una situación de marca como el estado de Guanajuato, para muchos productos que en las comunidades se puedan llevar a comercializar tanto en la región como en el extranjero. El seguimiento de este proyecto nació, digamos, de un proyecto de intervención con los estudiantes, el gobierno municipal, pero ya también con productores de leche de cabra, con los que van a exportar este producto, etcétera. Entonces es así como este tipo de proyectos va empoderando a ciertos sectores, a ciertas comunidades, y principalmente en este sector trabajan mujeres, madres de familia,
porque son quienes elaboran la cajeta, quienes empaquetan los dulces, y bueno, se da un beneficio a la comunidad. Creo que este tipo de proyectos con todas estas etapas nos pueden llevar al desarrollo de sectores, de comunidades y la parte también de investigación involucrada. Gracias. Sí. Vale, doctora Lucy, muchas gracias. Coincido con usted que definitivamente tenemos que entender a las comunidades y escucharlas a ellas también. Muchas veces en nuestras propuestas de intervención las vivimos desde la comodidad de nuestros escritorios o desde nuestra zona de trabajo. Hay un concepto que es el tema de calidad de vida, que es muy subjetivo y a veces lo que para nosotros es calidad de vida es quizás que para los otros no lo sea. Y cuando no se interpreta y no se hace ese análisis de ese entorno social, no se escucha y en el buen sentido de la palabra no nos ponemos en los zapatos de la comunidad de qué es lo que ella quiere, necesita o requiere para avanzar, es cuando muy probablemente tendemos a generar propuestas que nos tienen impacto. Y que se quedan en el escritorio, ¿no? Totalmente. No sé. Que se quedan en el escritorio y que no avanzan, ¿no? O sea, que no contribuyen. Yo creo que a veces la parte más difícil es salir de la subjetividad en el proceso de trabajo, en la responsabilidad social y en la innovación social. O sea, cómo nos volvemos un poco más objetivos en el proceso y, como se diría coloquialmente, untarnos del territorio. O sea, aquí en Colombia tenemos un adagio que es arremangarse y salir a trabajar con la comunidad y no solamente sentados en un escritorio, porque resulta muy complejo hacer un diagnóstico. Desafortunadamente, a veces hacemos diagnósticos muy teóricos también y solamente a partir de las famosas estadísticas, que sí son útiles, pero que si tú no las sabes interpretar y no las analizas correctamente, pues son instrumentos que también te permiten tener una distorsión de la sociedad. Fíjate que al respecto tiene mucho que ver que precisamente los estudiantes que forman parte de esas necesidades, de esas comunidades, vienen de ahí. Entonces ellos pueden traer ese tipo de proyectos como más cercanos a las comunidades en donde viven. Y te puedo contar varios, ¿no? De otras instituciones, porque hemos hecho un análisis de lo que sucede con las intervenciones en varias universidades de la región. Y bueno, cada ciudad, cada municipio, cada sector tiene sus propias necesidades. Entonces, si no hacemos un diagnóstico, un análisis de esas necesidades sector por sector, municipio, región por región, y bueno, somos muchas instituciones y somos muchas personas, como decía Gabriela precisamente, y cada una de las personas puede tener su propio proyecto, ¿no? Y hacer esas alianzas estratégicas con las comunidades, con el municipio, con las ONGs. Hay muchas ONGs que quieren aportar a las comunidades, ¿no? Y que ese ganar por parte de todos los sectores, pues nos traerá beneficios a todos, ¿no? Gracias, doctora Lucy. Para hacer un paréntesis chiquito y contextualizar también a nuestros estudiantes que están participando en este espacio, en México son estados, aquí en Colombia son departamentos. En México son municipalidades, aquí somos municipios y nuestros municipios tienen zonas rurales y zonas urbanas. Las zonas urbanas generalmente es lo que nosotros conocemos como la ciudad. Es para que cuando estamos en ese diálogo hacemos el paralelo y vamos comprendiendo. Celaya y Pasto, que es la ciudad donde nosotros residimos o desde donde estamos trabajando, tienen unas características similares, más, o sea, similares aunque con poblaciones muy diferentes. Celaya es una ciudad mucho más industrial que Pasto. Por supuesto, Pasto es mucho más comercial y tiene muy fuerte, una fortaleza muy grande en la parte cultural. O sea, creo que incluso desde las expresiones culturales tenemos unos modelos asociativos y unos modelos productivos bastante interesantes que nos permiten tener un conocimiento en ese sentido. Hecho este paréntesis para que nos vamos conociendo, de hecho, desde nuestros estudiantes también.
nuestros estudiantes aquí en la universidad, en Uniminuto, la mayoría trabajan, por eso nuestra jornada de estudios en las horas de la noche, entre semana o de fines de semana. Y creo que en Celaya los estudiantes están más en la presencialidad en las horas del día. Entonces ahí tenemos unas diferencias que nos permiten también contextualizarnos y comprendernos en estos entornos. De hecho, nuestros estudiantes aquí en Uniminuto, y coincido plenamente con lo que decía la doctora Lucy hace unos minutos, identifican con mayor claridad esas necesidades. Y digo que identifican con mayor claridad porque precisamente en ese ejercicio de trabajar y estudiar y de ser parte de comunidades, pues tienen esa sensibilidad, que la sensibilidad no es ponerse a llorar con las comunidades, sino poder identificar con mayor facilidad sus necesidades, sus requerimientos, sus problemáticas, y entender que desde ellas también hay unas riquezas, y esas riquezas tenemos que potencializarlas en los procesos de intervención. No sé, Gabrielita creo que tenía algunos problemas con su conexión, no sé si nos está escuchando bien para darle la palabra a ella y ya ir cerrando este primer encuentro. Sí, yo escucho bien, no sé si ustedes me pueden escuchar. Perfecto, perfecto, y te vemos muy bien, Gaby. Bien. Bueno, es que yo no las estaba viendo, por eso tenía de pronto la duda. Bueno, ¿me recuerdas, Irina, por favor, la pregunta? Irina. Perdón, Gavita, no te alcancé a escuchar. ¿Me puedes recordar, por favor, la pregunta? La pregunta es, ¿cómo un investigador puede aportar en el tema de la responsabilidad social y, por supuesto, de lo que tiene que ver con innovación social? Gracias. Bueno, pues partiendo un poco que la innovación social es justamente como ese conjunto de soluciones innovadoras, pues valga la redundancia, nuevas, novedosas, diferentes, a problemas sociales o a situaciones sociales, a necesidades que requieren diferentes comunidades, pues las formas en las cuales los investigadores pueden formar parte, pues son todas, ¿no? Yo creo que realmente, bueno, primero creo que todos los perfiles, o en su gran mayoría, todos los perfiles profesionales nos debemos a nuestros territorios, ¿cierto? O sea, todos vamos, una vez terminemos de hacer todo nuestro programa, nosotros salimos a trabajar a nuestros territorios, ¿cierto? A ofertar productos, servicios, y tenemos una relación íntimamente estrecha con nuestras comunidades y nuestros territorios. Justamente nosotros vamos a ofertar productos o servicios teniendo en cuenta las necesidades que tienen nuestros territorios, ¿sí? Entonces, desde la investigación, justamente nosotros y como investigadores, podemos identificar, como le decía la doctora Lucila hace un momento, hacer esos análisis de contexto, esos diagnósticos, ¿no? Porque hay veces que yo les digo también a mis estudiantes, cuando ellos empiezan a tener ideas para hacer investigaciones o para generar ideas de negocio, entonces yo les digo, muchachos, siempre nosotros tenemos que hacer una lectura del contexto en el que estamos, porque es cierto que de pronto nosotros podemos tener una gran idea que se nos ocurrió, que de pronto la miramos en otra parte y la podemos replicar acá, o que leímos una investigación o leímos acerca de un negocio y nos pareció interesante y o sea, creemos que lo podemos duplicar o replicar. Entonces, hay veces, digo, que a nosotros nos gusta tanto esa idea, ¿sí? Que para poder hacer investigación o para poder plantear ideas de negocio, nos gusta tanto esa idea que nos enamoramos de nuestra idea, y hay veces que no miramos cuál es el contexto en el cual estamos. Y es fundamental que nosotros podamos hacer esa lectura de contexto y verificar y decir si efectivamente en este contexto en el que yo me encuentro existe esa necesidad o voy a resolver algún problema.
yo les decía, no puedo yo vender, o no es lo mismo que yo venda en el caso pues de la generación de ideas para negocios. No es lo mismo que yo venda acá en Pasto ruanas, que nosotros tenemos un clima bastante frío, a que yo me vaya a Tumaco a vender ruanas, que Tumaco es otra zona de nuestro departamento, pero es playa, es caluroso. Entonces debemos hacer un análisis de contexto, debemos mirar si efectivamente se requiere, si se necesita, y adentrándonos un poco más hacia el tema de lo social, y más como, más bien como el tema de resolver algunas problemáticas fuertes que tenemos nosotros como país y como departamento, que principalmente tenemos, por ejemplo, el tema de la pobreza, la equidad, educación, bueno, todo el tema del proceso de paz que hemos venido atravesando, desarrollando. Creo que es muy importante que nosotros y nosotras como investigadores hagamos ese análisis de contexto, y a partir de poder hacer observación, de poder hacer ese intercambio de conocimiento, de saberes con la gente, de preguntar, de indagar qué es lo que es, y podamos identificar nosotros qué son esas necesidades o cuáles son esas necesidades, pues a partir de eso entonces nosotros, llamados ya desde lo que sabemos, desde nuestro saber hacer, pero también desde nuestro saber ser, desde lo que sabemos, desde lo que somos, entonces poder proponer alternativas de solución diferentes, ¿sí? Y para eso hay muchas herramientas que podemos empezar a utilizar, porque hay veces que decimos, no, es que hay cierto problema o hay cierta necesidad, y siempre vuelven y recaen como las mismas soluciones, ¿no? Entonces, es como cuando uno va y mira que los emprendedores suelen hacer como muchas ferias, y siempre son ferias y ferias y ferias para los emprendedores, para que ellos puedan ofrecer sus productos. Entonces, no es como recaer en las mismas soluciones, ¿sí? Porque si recaemos en las mismas soluciones, vamos a obtener probablemente los mismos resultados. Justamente de la innovación social se trata desde que una vez leemos el contexto, hacemos un diagnóstico, identificamos cuáles son esas necesidades, pues pensemos formas diferentes de poder resolver esa situación, esas necesidades y esas problemáticas. Por eso se llama innovación social, y por eso yo les decía que el tema de la innovación es algo diferente. Entonces es pensarnos soluciones diferentes, pensarnos formas diferentes de hacer las cosas, para que no obtengamos los mismos resultados. Entonces ahí tenemos herramientas como el Scamper, tenemos metodologías como el Design Thinking, que nos enseñan y nos permiten a nosotros pensarnos otras soluciones que pueden ser también, por ejemplo, soluciones a problemáticas de bajo costo, soluciones duraderas, soluciones diferentes que nos permitan realmente poder solventar esa necesidad, o realmente poder brindar alternativas de soluciones diferentes a lo que nosotros hemos identificado como esa problemática, que hemos identificado con la gente, ¿no? Esa problemática, porque es bien importante que no solamente seamos nosotros acá el grupo de estudiantes con el profesor y que vayamos al territorio y digamos, no, yo hice observación, yo fui, pregunté y creo que la solución es esta. Creo que es muy importante y muy valioso que desde la innovación social justamente haya un tema de colaboración y de co-creación. Entonces, que yo pueda sentarme con la gente con la cual quiero trabajar, con el territorio con el cual yo quiero, o al que quiero acompañar, y nos sentemos y nos pensemos entre todos la solución, ¿sí? Porque es que escuchar a la gente también nos brinda y nos hace pensar justamente esas formas diferentes. No solamente decir, no, es que como nosotros somos los de la academia, entonces nosotros nos vamos a pensar esa solución porque somos los que tenemos el conocimiento. No, todos los saberes son importantes, y justamente desde la innovación social se rescata los saberes también de la comunidad y de los territorios. Entonces, es aprender, a construir en conjunto esas soluciones innovadoras, diferentes, y a pensarse diferentes soluciones y a pensarse diferentes estrategias de intervención con la comunidad. Porque aparte de todo, cuando involucramos a la comunidad se siente parte de y participa.
En cambio, cuando nosotros llegamos y les decimos, tenemos este proyecto, hagamos esto, pues probablemente participen, pero no participan tanta gente y con las mismas ganas que como cuando ellos ayudan y acompañan el proceso de co-creación. Entonces, creo que también eso es importante. Y como investigadores, para poder identificar esas temáticas, a trabajar esos procesos de intervención, eso que queremos empezar a investigar y a indagar, pues es importantísimo que no solamente lo hagamos desde acá, sino que lo hagamos en conjunto. Muchas veces desde la academia no se hacen ese tipo de procesos y creo que es fundamental e importante que empecemos nosotros a construir y a co-construir. Qué chévere esa expresión de co-construir. Creo que ahí nos involucra y nos deja de ser actores pasivos y todo lo contrario, pasar a ser más activos en un proceso de avanzar en la solución de las problemáticas que tiene nuestra sociedad. Bien, quiero pasar ahora sí a escuchar a los estudiantes. Creo que ese es el punto más interesante de este encuentro. Y ya que tenemos una participación tan nutrida, me gustaría escucharlos y que nos cuenten también desde sus experiencias, desde sus investigaciones que están adelantando, cómo creen ustedes que podemos ir entrelazando estos temas y de qué forma podemos aportarle a nuestra sociedad, tanto como responsablemente y también desde la innovación social. Y quizás si hay alguna inquietud o hay algún comentario o hay alguna duda que quisieran formularle a nuestras profesoras invitadas. Les decía al inicio que estos son los espacios para aprovechar y explotar al máximo los conocimientos y demás. Entonces, les doy la palabra a nuestros asistentes. Profe, muy buenas noches a ustedes, a todos los que vemos en este importante compartir. Pues yo creo que directamente desde la oportunidad de nosotros como estudiantes, haciendo parte de todos estos proyectos de semilleros, creo que es importante, no sé hasta dónde tengamos vinculada la parte de trabajar directamente con las alcaldías y las gobernaciones a través de cada una de las universidades. Yo creo que es importante ese pasito de poder vincular directamente la parte estudiantil con el desarrollo social, pero desde la gobernación, desde las alcaldías, porque es desde allí donde se va a generar, donde se puede estipular todo un proceso de desarrollo de muchas actividades que hacen falta en cada uno de nuestros territorios. Entonces, estoy convencido de que si la universidad de pronto se vinculara un poquito más a esa articulación directamente desde las alcaldías, yo creo que se harían excelentes trabajos y se podrían desarrollar excelentes oportunidades para ese mismo desarrollo de nuestras comunidades. Es importante, es muy importante todo el trabajo que se desarrolla desde la parte estudiantil, pero somos nosotros desde la parte estudiantil los que llevamos ese proyecto que yo creo que va a dar resultado. Mientras que si tenemos ese vínculo directo con esas alcaldías y con esas gobernaciones, vamos a tener en la mano ya casi que el desarrollo o el poder empezar con 100% de exactitud a apuntarle a todos esos buenos proyectos para desarrollar en cada una de esas regiones. Yo creo que es muy importante hacer entrelazar o articular todo este proyecto, el proyecto que desarrollamos en la universidad, con el proyecto que se puede desarrollar a partir de eso, de las gobernaciones y las alcaldías, para que tenga ese resultado final y no se desacople, como decía una de las profesoras,
y no se desacople de ese poderse hacer el seguimiento continuo y no cansar a esas comunidades. ¿Por qué? Porque ya tendríamos unos proyectos muy buenos seleccionados a los que se podría articular un mejor desarrollo desde la parte universitaria, desde la parte académica y desde la parte colaborativa con cada alcaldía o con cada gobernación. Entonces, pero de verdad, muy buen trabajo. Eh, el acompañamiento es ideal. El desarrollo social que queremos es imprescindible. Yo creo que nos harían falta es muchachos comprometidos para poder desarrollar muchos proyectos que hacen falta. Pero sin duda es un aporte grandísimo, grandísimo que hacemos desde la parte académica a cada una de las regiones, que nos permiten llegar y nos permiten desarrollar esos mismos proyectos. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Te quiero pedir un favor, antes de que cierres tu micrófono, si nos pudieras hacer una muy breve presentación de qué programa eres, a qué semillero perteneces, como saber un poquito más de ti, por favor, para poder hacer la interacción. Sé que eres de acá de Uniminuto, por el tema de los departamentos y las alcaldías y las gobernaciones, pero sí te pediría, Javier, si pudiéramos hacer una muy breve presentación para que el resto de tus compañeros te conozcan también. Listo, profe. Pues mi nombre es Javier Pineda, pertenezco a la Universidad Uniminuto en Pasto. Semillero, primero estoy en la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y estoy en el semillero con la profe Marcia. Pues la idea es desarrollar o tratar de apuntarle más al trabajo de cómo podemos intervenir las enfermedades respiratorias en la parte de la minería, en los socavones. Aquí en la parte de Nariño, aquí en Pasto, hay algunos municipios que tienen muy buen desarrollo minero. Entonces, qué bueno que podamos aportar desde nosotros, de la parte académica, ese estudio, es dinamizar esas oportunidades de que nuestros mineros no desarrollen desde la parte respiratoria tantas enfermedades. Entonces tratar de apuntarle a ese corregir, a ese de poderlos guiar antes de, porque de todas maneras pues tenemos que hay procesos muy contaminantes dentro de la parte de la minería que podemos con una buena educación y con un fomento de ese buen desarrollo antes de podemos adquirir y podemos meter más a los mineros a que no resulten tan comprometidos desde su parte respiratoria con múltiples gases que tenemos dentro de los socavones y que hoy en día están afectando mucho ese desarrollo del minero como tal, desde edades muy jóvenes. Listo, Javier, muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a Gabriela y a la profe Lucy para que si quieren hacer un complemento de lo que tú estabas interviniendo ahora. Sí, Javier, yo nada más quiero comentar que sí, efectivamente, se puede trabajar con los municipios. Te platicaba que nosotros en la ciudad de Celaya formamos parte de la universidad de lo que es el Observatorio Ciudadano. Y bueno, como te comentaba, hay varias áreas en los municipios que se pueden evaluar y esta que tú estás hablando es respecto a medio ambiente. Efectivamente, entonces uno de los indicadores dice, el gobierno tiene planes para, etcétera, etcétera, relacionados con el medio ambiente. Entonces ustedes podrían intervenir en conjunto con los municipios si pudieran lograr esta vinculación. Yo sé que algunas universidades ya están trabajando en la evaluación de los gobiernos municipales de Cundinamarca. Entonces, es posible, como te decía, nosotros, los estudiantes forman parte de ese observatorio ciudadano en determinadas
carreras. Por ejemplo, nosotros evaluamos lo que es desarrollo económico municipal y después se va a hacer, la doctora Natalie está precisamente aquí porque va a trabajar con el grupo de desarrollo económico para proyectos que se identificaron en esos evaluaciones al municipio. Entonces, la academia, el sector gubernamental sí pueden trabajar en conjunto. Ya se han desarrollado varios proyectos. Yo creo que sí es importante que la universidad se acerque, que trabaje en este tipo de evaluaciones. La norma es la 18.091 y tiene los indicadores muy específicos y muy claros de los que los gobiernos deberían tener. Yo pienso que sí es posible que se logre. Gracias. Gracias, doctora Lucy. Gabrielita, no sé si tienes algo para complementar. Sí, claro, decirle también a nuestro estudiante que pues justamente de eso se trata, ¿no? Aquí, bueno, hay algo que alguna vez lo estábamos comentando con Irina, que es el tema de la articulación universidad-empresa-estado, que justamente lo que busca es fortalecer esos procesos de intervención, procesos investigativos, y que efectivamente lo que se puede hacer es que a partir de esas iniciativas que tienen nuestros estudiantes, nosotros podamos como institución, desde el área de proyección social, con articulación con el área de investigaciones, y poder realizar las alianzas estratégicas necesarias para que puedan tener realmente un impacto interesante, pues todas esas estrategias, iniciativas, investigaciones que todos nuestros estudiantes pues empiezan a generar y a gestionar desde los semilleros, desde los grupos de investigación, así también, por ejemplo, con los proyectos de trabajos de grado. Creo que el tema está muy interesante. Yo trabajé también ese tema con el Encano y creo que es una problemática bastante fuerte, que no es, digamos, como tan sencilla de abordar, pero que me parece supremamente bonito el tema, necesario, importantísimo, y que se podría trabajar también con todas las agencias de cooperación internacional que se encuentran trabajando en el territorio del Encano, que son varias. Así que pues es también nuestra tarea como institución universitaria acompañar esos procesos. Y bienvenidas todas las iniciativas, las ideas que tengan que ver con ese acompañamiento a comunidades, a territorios, que desde nosotros como docentes, también desde la universidad, pues vamos a acompañar y apoyar todas esas iniciativas, y vamos a hacer esas articulaciones que sean necesarias para que sea sostenible y que pueda realmente causar un impacto interesante en nuestro medio y en nuestro territorio. Yo creería, y complementando ahí la intervención de nuestras profesoras, considero que hay un tema de voluntades políticas que incide mucho. Infortunadamente, la parte política a veces tiene unos intereses diferentes dentro de los mismos territorios. No digo que son intereses negativos o malos, simple y llanamente son distintos. Y que generar esa sincronía puede costar un poco más de trabajo. Sin embargo, muy bien lo hacía la referencia a Gabriela en su intervención, la profe Gabriela, de cómo desde los planes de desarrollo también podemos articularnos. Los planes de desarrollo tienen claramente identificado o tienen claramente establecido unos indicadores, unos procesos de trabajo. Algunos de ellos le apuntan más a unos objetivos de desarrollo sostenibles que a los otros. Y quizás también es nuestro deber como investigadores revisar esos documentos que son las cartas de navegación de los territorios, y reconociendo también dentro de ese territorio que los entes territoriales, en el caso puntual de Colombia, no solamente están anclados a las gobernaciones y a las alcaldías. Muy probablemente ocurre lo mismo en México, que no solamente las entidades gubernamentales las que se encargan de la parte del manejo público dentro de los territorios, sino que hay muchos otros actores que quizás nos pueden complementar en esa relación o tripartita
o cuádruple de las 4 hélices de trabajar universidad, empresa, sociedad y Estado. Entonces, creo que es un ejercicio que, si bien demanda del acercamiento desde la universidad, y nosotros como parte del proceso académico, seamos estudiantes o docentes, también demanda de que nosotros nos incorporemos en él y hagamos un análisis un poco más completo y analítico a ese respecto. No sé si hay algún otro estudiante, me gustaría, ojalá algún compañero de la Universidad de Celaya, escucharlos y también recibir sus preguntas y sus comentarios. Maestra, por ahí Ricardo Andrés tiene la mano levantada. Vale, Ricardo. Sí, buenas noches. Hola, Ricardo, buenas noches. Un gusto saludarlos, tanto los compañeros de Colombia, de Pasto, como también a los compañeros de México. Mi nombre es Ricardo Andrés Carrera. Actualmente estoy cursando 6º semestre de la carrera de Administración Financiera. En San Juan de Pasto pertenezco al grupo de semilleros con la profe Marta Lida Solarte. Más que todo, yo quiero hacer una sugerencia, si fuese posible, pero que la miro desde mi punto de vista muy importante, en el sentido de que las dos universidades, tanto en Colombia como en México, pudieran hacer una serie de capacitaciones, sobre todo a estudiantes y algún otro tipo de personal que se encuentran en las regiones, especialmente en la presentación de proyectos de metodología de marco lógico. Lo digo porque yo pertenezco a un resguardo indígena, orgullosamente, soy indígena perteneciente al pueblo de Los Pastos. Y una de las graves problemáticas que nosotros presentamos es de que no hay el personal profesional preparado para que nos ayuden a elaborar esos proyectos en esa metodología, porque las convocatorias del Estado son en eso. No estamos diciendo que los hicieran gratis, ¿sí? Pero sí se podría hacer, yo creo que, por ejemplo, en vacaciones, cuando nosotros tenemos allí 2 meses o 1 mes y medio aproximadamente, la universidad creara unos diplomados, una especie de capacitaciones, sobre todo en esas metodologías, que estoy netamente seguro que más de uno participaríamos, y con eso nos estarían contribuyendo muchísimo, muchísimo, para nosotros ser los voceros, que somos los que estamos, donde la llaga está brotando la sangre, que son las necesidades de nuestras comunidades, madres, cabeza de familia, desplazados, población campesina y todo ese tipo de diferentes comunidades, en la presentación de los proyectos, porque convocatorias hay muchas en el Estado y a nivel internacional, pero desafortunadamente no contamos con ese material humano para la presentación de los proyectos. Muchas gracias, esa es mi intervención, pues espero no estar desfasado, ¿no? Para nada, Ricardo, muchas gracias por tu participación. No sé si de nuestros profesores alguien quisiera participar. Bueno, realmente es como recaer nuevamente sobre lo que dice nuestro estudiante. Creo que es importante el tema del marco lógico, no solamente para la institucionalidad, sino también para proyectos y procesos que vienen gestando agencias y organismos de cooperación internacional en nuestro departamento, que son varios y que realmente solicitan los proyectos, o que los proyectos puedan ser presentados en este formato. Pero bueno, qué interesante podría ser también que pudiera gestarse justamente, o que sea una iniciativa que la inicie uno de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que justamente, como se mencionaba hace un rato, son nuestros estudiantes los que miran las necesidades más de frente, más directamente, porque son los que están en el medio. Entonces, que sería muy interesante que no solamente quede como en la mención de aquí, de este espacio académico, sino que pudieras también acercarte a alguna
de las áreas de la universidad para poder gestar y poder identificar cómo podría empezarse a gestar esa idea que tú tienes, que es una necesidad y que sería supremamente interesante poder atender a una de esas necesidades que tú has identificado. Y aprovechando un poco como esto que nos dice nuestro compañero, pues invitar a todos y a todos los estudiantes que así como presentaron nuestros dos compañeros estas iniciativas, estas ideas, pues empecemos también a indagar, a preguntarnos qué podríamos hacer nosotros, cómo podríamos desde la universidad, desde la academia, desde la institución, desde nuestra institución, poder articularnos con otras instituciones y cómo nosotros también como estudiantes podríamos eh, acompañar, ayudar y empezar a gestar y a que se hagan realidad todo este tipo de ideas y de iniciativas que ustedes tienen. Créanme que desde la universidad, desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y no quiero comprometer por allá a la Universidad de Celaya, pero sí podríamos realizar, por ejemplo, acompañamientos interesantes cuando ya se estén desarrollando estas iniciativas y desde nuestras instituciones podemos acompañarlos, apoyarlos. Ya hay diferentes organizaciones, áreas dentro de nuestra institución que acompañan todos estos procesos. Entonces, es que empecemos también a poder hablar en diferentes, en estas áreas con los profes, para que ellos también como que nos direccionen y nos digan, miren, pueden hacerlo desde esta área, pueden acompañarlos desde este proceso institucional, y que no se nos queden de pronto las ideas en nuestra cabeza, sino que podamos efectivamente llevarlas a ejecutarlas como proyectos de investigación o como un proceso o una iniciativa personal. Entonces, invitarlos a que efectivamente podamos realizar estas iniciativas y estas ideas que se han empezado a gestar el día de hoy y que esperamos continúen gestándose para que nosotros podamos como institución educativa pues acompañarlos y apoyarlos en todos los procesos que ustedes han empezado a idear. Muchas gracias por tu participación, Gabrielita. Y sí, yo coincido también con Ricardo que el proceso formativo hacia las comunidades es indispensable realmente para generar ese empoderamiento respectivo. Y coincido también que no necesariamente tienen que ser las formaciones gratuitas, sino que precisamente es un proceso de co-construcción, como bien lo decía Gabriela, en donde todos ponemos algo para avanzar en el desarrollo de nuestros territorios. Ya para no extenderme más, quisiera darle, no sé si hay alguna otra pregunta para ya ir dando cierre a nuestro primer encuentro de participación del día de hoy. Doctora Natalie, no sé si había alguna manito levantada que usted me ayude a verificar, por favor. Por ahí está Geraldine. Geraldine Castillo. Hola, ¿me escuchan, profe? Sí. Perfecto. Buenas noches. Bueno, profe, me presento. Mi nombre es Geraldine Castillo. Hago parte del semillero con la profe Marcia. Nuestro semillero tiene un nombre muy bonito y es los gestores en seguridad y salud en el trabajo para la prevención de enfermedades laborales. Primero que todo, pues quería respaldar los aportes que hicieron mis compañeros, porque de igual forma creo que somos jóvenes que estamos tratando de cambiar la perspectiva de un país que está siendo abandonado en muchos aspectos, en especial pues en las comunidades que son bastante vulnerables, que son nuestras comunidades campesinas. Entonces, somos estudiantes que queremos sacar una Colombia que se reconozca por proyectos de responsabilidad social y que se nos reconozca además por ser estudiantes de Uniminuto que ayudamos a nuestras comunidades desde nuestro, como les digo, o sea, desde nuestra poca ayuda y desde nuestra poca capacidad, pero tratando de cumplir de pronto sueños y tratando de prevenir accidentes o tragedias que pueden prevenirse teniendo un buen proyecto de investigación. Aparte de esto, pues agradecerles el espacio que se nos da para
realizar este tipo de talleres porque son talleres que nos ayudan bastante como estudiantes a tener como un conocimiento base de lo que se debe tener en una investigación y decirles a nuestros compañeros de México que es un placer para nosotros tenerlos con nosotros compartiendo este tipo de talleres porque tanto conocemos sus sueños en su México como conocen nuestros sueños en nuestra Colombia, ¿listo? Entonces, eso es más que todo extender un saludo y muchísimas gracias por estos espacios. Geraldine, muchísimas gracias por tus comentarios. Sí, creo que pues has hecho un muy buen cierre de lo que hemos vivido en este espacio y que efectivamente desde nuestro ejercicio investigativo, ya sea en calidad de estudiantes o en calidad de docentes, podemos hacer esos aportes correspondientes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Qué pena, muy buenas noches. Mi nombre es Viviana Andrea Pantoja. Me encuentro estudiando en la Universidad Uniminuto también, cursando sexto semestre de Administración Financiera. Estoy desde la ciudad de Pasto, Colombia. Un gusto en conocerlos a todos ustedes. Por una parte, pues por mi horario laboral, desafortunadamente no puedo iniciar desde un principio con ustedes, pero en la hora que yo salga, pues yo seguiré, digamos, participando, tratando de mirar todo lo que ustedes nos pueden aportar. Muchas gracias, Dios les pague por todas esas oportunidades que nos dan a nosotros, porque todo eso es aprendizaje y todo eso va encaminado a lo que nosotros también queremos hacer y tenemos proyectado en nuestro semillero de investigación. Entonces les quería agradecer y de pronto, de antemano, si de pronto no hay ningún inconveniente para yo seguir participando, así sea un poquito tarde llegar, porque realmente sí me interesa, sino que mi trabajo me lo impide. Listo, Viviana, no te preocupes que igual, como lo decíamos en un principio, las sesiones están siendo grabadas y posteriormente ya compartiremos los enlaces con todos ustedes para que puedan ver el proceso completo si tuvieran alguna dificultad con su conexión o no pudieron ingresar a tiempo por cualquier calamidad o situación. Quiero darle la palabra a la doctora Natalie para ya hacer el cierre de nuestro primer encuentro. Doctora Natalie, si me colabora, por favor. Sí, gracias, maestra Irina. Pues nada más que agradecerle a la doctora Lucila, a la maestra Gabriela. Creo que las aportaciones del día de hoy fueron bastante interesantes, sobre todo ver cómo podemos, como bien decían por ahí, poner nuestro granito de arena. No solamente la responsabilidad social es obligación o responsabilidad de unos cuantos, creo que todos debemos de estar involucrados y como bien lo decía la doctora Lucy, es pues somos un todo, ¿no? Estamos todos vinculados, todos deberíamos de estar comprometidos, entonces creo que empezamos bien con todos los chicos que están aquí, entonces creo que desde ahí vemos que se pueden lograr grandes cosas y empezando desde los más jovencitos, ¿no? Hace rato platicaba con el doctor Roberto Hernández Ampieri y justamente pues los manda a saludar, los manda a felicitar a todos y decía, pongan estas semillas, ¿no? Y semillas no solamente para ser investigadores, semillas para lograr un cambio en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, ojalá fuera posible en nuestros países. Creo que empezando con un primer pasito podemos lograr grandes cosas, entonces agradecerles a todos los que están presentes, a las maestras por su participación y a usted, maestra Irina, por crear estos espacios. Doctora Natalia, ha sido un gusto y un placer trabajar con usted. Bien lo menciona, hemos dado un muy buen inicio. Ya la próxima sesión entramos cada vez más en forma, en lo que tiene que ver ya con el proceso investigativo. Vamos a hablar sobre esa búsqueda de información. Vamos a revisar qué es eso del software IDEA para nosotros en Colombia, que es un poco más nuevo, quizás para los compañeros en México es algo más cercano a ellos. Igual para los chicos de nuestros semilleros aquí en Colombia, yo ya les diré cómo pueden acceder al software para que pues lo tengan disponible, ojalá Dios mediante, al menos uno por grupo y que puedan interaccionar con él desde el proceso práctico. Y nuevamente muchísimas gracias a nuestras profesoras invitadas, han sido unas coequiperas en este proceso para poder dar un muy buen inicio.
Muchas, muchas gracias y felicitaciones a todos. Una feliz y bendecida noche. Maestra, nada más, no sé si pudieran prender su cámara para tomar una fotografía. Sí, sí, sí. Los chicos, porfa, para que un ratico, para que nos podamos ver. Ok, vamos. Vamos a ver cuántos están todavía en traje de lucha o ya estarán en traje de pijama y por eso no quieren abrir cámara. Traje de pijama. Estamos en una pijamada en la investigación. Es esto ya. Así es. Y permítame una más. Listo, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que el Señor los colme de bendiciones y que nos permita encontrarnos el próximo en este mismo espacio. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Buenas noches y gracias. Gracias, feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego.